Los cuatro Kumaras. Tema muy bonito, muy Perdón, Maharaj, ¿cómo es el encuentro de quién? del rey Prito con los cuatro Kumaras. Ah, ok, Hare Krishna. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya Jato Najaritashta Charte Suravigaha Swarat Tene Brahma Hridayadikava Jemu Yanti Asurajaham Tejovari Mridam Vinimayo Yatri Sargo Mritsam Damnasena Shani Ashtakwakam Satyam Parandimahi. Oh mi querido Señor, sí, Krishna Hijo Vasudeva, personalidad de Dios omnipresente. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en él, el Señor sí, Krishna, porque es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de él. En el principio fue únicamente él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como no lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las relaciones de las tres modalidades de la naturaleza material parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el cual vive el Señor Sri Krishna, quien existe por encima de esta creación material. Yo medito en él porque es la verdad absoluta. Siva Bhagavan Sri Krishna Ki Jai. Con Magyana Timirandasya Janam Chapsuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero el maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ayer le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Srila Bhakti Maharaj Maharaj Ki Jai. Yayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Dvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Pravrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Hare. Srimad Bhagavatam Ki Jai. El rey Prito Ki Jai. Vamos a comenzar a partir del capítulo 22, texto 24. Mediante la no violencia, mediante la práctica del Paramahansa, mediante el recuerdo de las características más importantes del señor Mukunda, uno debe practicar el autocontrol, la autorregulación, la impecabilidad, la liberación del apego y la tolerancia de la dualidad. Tolerancia de la dualidad, o sea que la dualidad viene y tolerar significa no dejarse influenciar por ella. Ahinsaya paramahansya charyayam smrityam mukunda charita griyam sidunam yamairakamai niyamai chapin anindaya nir nir nirhaya dvandvam titiksayacham.
Traducción. Un aspirante al progreso espiritual debe ser no violento, seguir los pasos de los grandes acharyas, recordar siempre el néctar de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, seguir los principios regulativos sin deseos materiales y, al seguirlos, no blasfemar contra los demás. Tremenda exigencia. Un devoto debe llevar una vida muy sencilla y no dejarse perturbar por la dualidad de los elementos opuestos. Debe aprender a tolerarlos. Bueno, el que me quiera ayudar a leer el significado, adelante. Texto capítulo 2, capítulo 4, canto cuarto, capítulo 22, texto, ¿qué dije yo? 20, ¿qué? 24. A ver qué devoto quiere participar. Está Hugo Granita y la madre Caber y uno que lea bien. A ver quién. Hare Krishna. Repita, es el canto número 4, Sí, capítulo, capítulo 22, texto 24. capi- eh, canto 4, capítulo 22, texto 24. Bueno, yo lo voy a leer, dame un segundo, lo consigo, Maharaj. Bueno, yo voy repitiendo aquí el texto. Un Del- aspirante al progreso espiritual debe ser no violento, seguir los pasos de los grandes acharyas, recordar siempre el néctar de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios, seguir los principios regulativos sin deseos materiales y, al seguirlo, no blasfemar contra los demás. Un devoto debe llevar una vida muy sencilla y no dejarse perturbar por la dualidad de los elementos opuestos. Debe aprender a tolerarlos. ok, ¿leo el significado, Maharaj? Sí, ahí lo Ok, abro. ahí está. Significado que este verso da el Srimad Bhagavatam, su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Jagat Guru, Sila Prabhupada aquí, Jai. Ok. Los devotos son en realidad personas santas o sadhus. La primera cualificación de un sadhu o devoto es ahimsa, no violencia. Las personas interesadas en el camino del servicio opcional, en regresar a casa, de vuelta a Dios, deben practicar primero ahimsa o no violencia. Un sadhu se describe como titik shabaha, perdón, dice titik shabaha karu nikaha, Bhagavatam 3:25-21. Un devoto debe ser tolerante y muy compasivo con los demás. Por ejemplo, si sufre una lesión personal, debe tolerarla. Pero si otra persona sufre una lesión, el devoto no tiene por qué tolerarla. El mundo entero está lleno de violencia y la primera tarea de un devoto es detener esta violencia, incluyendo la matanza innecesaria de animales. Un devoto es amigo no solo de la sociedad humana, sino también de todos los seres vivos, pues ve a todos los seres vivos como hijos de la suprema personalidad de Dios. Él no se proclama hijo único de Dios y permite que todos los demás sean y no y Ok, él no se proclama como hijo único de Dios y permite que todos los demás sean asesinados pensando que no tienen alma. Este tipo de filosofía jamás es defendida por voto puro del Señor. Eh, Sujridaha, Sujridaha Sarvade Hinam.
Un verdadero devoto es amigo de todos los seres vivos. Krishna afirma en el Bhagavad Gita ser el padre de todas las especies de seres vivos. Por consiguiente, el devoto de Krishna es siempre amigo de todos. Esto se llama ahimsa. Tal no violencia solo puede practicarse cuando seguimos los pasos de los grandes acharyas. Por lo tanto, según nuestra filosofía Vaishnava, debemos seguir a los grandes acharyas de las 4 sampradayas o sucesiones discipulares. Intentar avanzar en la vida espiritual fuera de la sucesión discipular es simplemente ridículo. Por lo tanto, se dice Acharya Vam Purusho Veda. Quien sigue la sucesión discipular de los acharyas conoce las cosas como son. Chandogya Upanishad 6.14.2. Tat Vijayartam Shagurun Evavi Gachet. Para comprender la ciencia trascendental, uno debe acercarse al maestro espiritual genuino. Mukunda Upanishad 1.2.12. La palabra Smritya es muy importante en la vida espiritual. Smritya significa recordar a Krishna siempre. La vida debe moldearse de tal manera que uno pueda permanecer solo sin pensar. Ok, perdón. La vida debe moldearse de tal manera que uno no pueda permanecer sin pensar. Que uno no pueda permanecer solo sin pensar en Krishna. Debemos vivir en Krishna de tal manera que al comer, dormir, caminar, trabajar, permanezcamos únicamente en Krishna. Nuestra sociedad de conciencia de Krishna recomienda que organicemos nuestra vida de forma que podamos recordar a Krishna. En nuestra sociedad ISKCON, los devotos, mientras se dedican a elaborar incienso del cielo espiritual, también escuchan acerca de las glorias de Krishna o de sus devotos. El Shastra recomienda Smarta Vyaha Satatam Vishnu. El Señor Vishnu debe ser recordado siempre, constantemente. Vishmartavyo na Yatushit. Vishnu nunca debe ser olvidado. Ese es el camino espiritual de la vida. Smritya. Este recuerdo del Señor puede continuar si escuchamos acerca de Él constantemente. Por lo tanto, se recomienda en este verso Mukunda Charitar Griya Siduna. Sidhu significa néctar. Escuchar acerca de Krishna en el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita o literatura auténtica similar es vivir en la conciencia de Krishna. Tal concentración en la conciencia de Krishna puede ser alcanzada por quienes siguen estrictamente las reglas y los principios regulativos Hemos recomendado en nuestro movimiento de conciencia de Krishna que un devoto cante 16 rondas con cuentas diariamente y siga los principios regulativos. Esto ayudará al devoto a mantenerse firme en su progreso espiritual en la vida. En este versículo también se afirma que se puede progresar controlando los sentidos. Yamaha, el controlar los sentidos. Al controlar los sentidos, uno puede convertirse en Swami o Goswami. Quien por lo tanto disfruta de este título superior, Swami o Goswami, debe ser muy estricto en el control de sus sentidos. De hecho, debe ser dueño de ellos. Esto es posible cuando uno no desea ninguna gratificación material de los sentidos. Si por casualidad los sentidos quieren actuar de forma independiente, debe controlarlos. Si simplemente practicamos evitar la gratificación material de los sentidos, el control de los sentidos se logra automáticamente. Otro punto importante mencionado en este verso es Anindaya. No debemos criticar los métodos religiosos de los demás. Existen diferentes tipos de sistemas religiosos
que adoptan bajo distintas cualidades de la naturaleza material. Aquellos que operan en los modos de la ignorancia y la pasión no pueden ser tan perfectos como el sistema que opera en el modo de la bondad. En el Bhagavad Gita todo se ha dividido en tres divisiones cualitativas. Por lo tanto, los sistemas religiosos se clasifican de manera similar. Cuando las personas se encuentran mayoritariamente bajo los modos de la pasión y la ignorancia, su sistema religioso será de la misma calidad. Un devoto, en lugar de criticar tales sistemas, animará a los seguidores a aferrarse a sus principios para que gradualmente puedan alcanzar el nivel de la religión en la bondad. Simplemente criticándolos, la mente del devoto se agitará. Por lo tanto, el devoto debe tolerar y aprender a controlar la agitación. Otra característica del devoto es la nir, eh, nirihaya, la vida sencilla, nirihaya, la vida sencilla. Nirija significa gentil, manso o sencillo. Un devoto no debe vivir con ostentación ni imitar a una persona materialista. Se recomienda para un devoto una vida sencilla y un pensamiento elevado. Debe aceptar solo lo necesario para mantener el cuerpo material en condiciones para la ejecución del servicio devocional. No debe comer ni dormir más de lo necesario, simplemente comer para vivir y no vivir para comer. Y dormir solo de 6 a 7 horas al día son principios que deben seguir los devotos. Mientras el cuerpo esté ahí, está sujeto a la influencia de los cambios climáticos, las enfermedades y las perturbaciones naturales, las tres miserias de la existencia material. No podemos evitarlas. A veces recibimos cartas de devotos neófitos que preguntan por qué se ha enfermado a pesar de buscar la conciencia de Krishna. Deben aprender de este verso que tienen que volverse tolerantes. Duan, dua, titikshaya. Este es el mundo de la dualidad. No se debe pensar que por haber enfermado se ha perdido la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna puede continuar sin impedimento alguno por ninguna oposición material. Por lo tanto, el Señor Sri Krishna aconseja en el Bhagavad Gita 2.14. Por favor, cierren los micrófonos devotos, Hare Krishna. Por lo tanto, el Señor Krishna aconseja en el Bhagavad Gita 2.14, Tam Titik Shaswa Bharata. Mi querido Arjuna, por favor, procura tolerar todas estas perturbaciones, mantente firme en tus actividades conscientes de Krishna. Om Tat Samaras. Muy lindo verso. Qué néctar de texto, ¿sí o no? Bueno, pues como el título que le iba a dar a la charla era que en el capítulo 22 de este texto se habla de cuatro formas de avanzar: karma, jnana y bhakti. Karma, jnana y bhakti. Entonces se dice que ningún método puede ayudarlo a uno a liberarse como de volver a caer otra vez en el enredo del mundo material. Ni el yoga, ni el jnana yoga, ni las actividades fruitivas, solo el bhakti yoga. Y por eso aquí prácticamente el verso se refiere a un alma que realmente quiera avanzar en la senda espiritual. Entonces, nadie puede esperar avance espiritual tangible mientras rompa alguno de los cuatro principios regulativos. Por eso, en alguna parte de las escrituras han resumido la esencia de la espiritualidad en cuatro cosas.
Primero, los libros sagrados son nuestra base, son los que nos orientan, nos guían. Segundo, los principios son muy importantes. En segundo estado están los cuatro principios. Segundo, los principios son la utilidad. ¿Qué significa utilidad? Progreso. Entonces, claro que si alguien ha llevado los cuatro principios y de pronto se pega su resbalada y rompe uno de los cuatro, pues no será del todo tan grave. Puede levantar y otra vez y seguir la lucha. Pero, porque se dice que, me acordé de una oración muy linda que está en la Archa Macana, donde dice: oh mi querido señor Purushotama, ¿cómo puedo describir mi vergüenza? Así como la mente de un muchacho se complace pensando en muchachas jóvenes y la mente de una muchacha joven se complace pensando en muchachos jóvenes, gentilmente permitirle a mi mente complacerse solo en ti. Tal como el suelo es el único soporte para aquel cuyos pies han resbalado, de la misma manera tú eres nuestro único refugio, incluso para aquellos que te han cometido ofensas. Pero recordemos que en el diálogo de Parisi Maharaj con Sukada Goswami trataron el tema de Prayashchita, o sea, la expiación, y tanto el maestro como el discípulo no aprobaron el tipo de Prayashchita donde se arrepienten del pecado, o incluso alguien puede ir a la cárcel por haber cometido un crimen, o haber robado, o haber hecho algo que mereciera estar en la cárcel. Y en vez de salir reformado, en cuanto sale de allá, sale más corrompido todavía y con más costumbres negativas para hacerle daño a la pobre humanidad. Entonces, recordemos que hay muchos conjuntos de tres. El devoto de primera clase aprende escuchando, el de segunda clase aprende mirando y el de tercera clase aprende sufriendo. Y también hay de cuarta clase, de la persona de cuarta clase no aprende ni siquiera sufriendo. Y por eso nuestro maestro espiritual los ha llamado masoquistas. Alguien que ya ha escuchado, ha mirado el sufrimiento de los demás y aún así quiere experimentar también el sufrimiento, y después de experimentar el sufrimiento entonces ni siquiera coge experiencia, sino que quiere continuar en el juego de Maya. Y asimismo también está el karma, el karma fruitivo, el jnana yoga y el karma yoga. Entonces, también hay fe en la modalidad de la pasión, en la modalidad de la bondad y en la modalidad de la ignorancia. Y los Vedas dicen que como mínimo uno tiene que cualificarse como un brahmana. Pero a veces las escrituras son mal interpretadas. Alguien puede pensar que ser un brahmana es tener un cordón y conducir sacrificios, aunque puede que no sea muy experto en la vocalización, en la vocalización de los mantras, pero pues se dice que ante el mundo de ciegos un tuerto es el rey.
Entonces alguien con algo de conocimiento ante alguien que no tenga conocimiento, pues lo van a ver, oh, qué gran personalidad, ¿no? Entonces mucha gente busca conocimiento es solo por prestigio, pero no para avanzar espiritualmente. Por eso aquí en la lectura del verso se dijo de que debemos llevar las reglas y regulaciones con la idea de avanzar espiritualmente. Prácticamente aquí nos recuerda una de las 10 ofensas que es practicar las reglas y regulaciones únicamente por seguir y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones y trabajar caprichosa o independientemente. Y entonces, en el capítulo, hay nombraron un texto del canto 3 del Bhagavatam donde se habla de las cualidades de un devoto, de la tolerancia, de la humildad, de, de no ser vengativo con nadie, ser muy humilde, ser muy tolerante. Entonces, en alguna parte de este texto nos dice que tal como una persona, o sea, ahí como que se invierten las dos energías, ¿no? Por ejemplo, alguien consciente de Krishna va a utilizar su inteligencia, o sea, siendo consciente de Krishna va a utilizar la inteligencia, va a utilizar la mente y va a utilizar los sentidos y va a utilizar el cuerpo de la manera más correcta. Entonces todo desciende de arriba hacia abajo. Por eso el conocimiento, hay conocimiento ascendente y descendente. Aquel que se aprovecha del conocimiento que desciende a través de la cadena de sucesión discipular es muy inteligente y realmente él va a ser iluminado. Porque por lo regular el que escucha la fuente correcta, el que tiene la fortuna, escuchar de la fuente correcta es también como una bendición del Señor Supremo, porque no cualquiera tiene esa fortuna. Por ejemplo, yo creo que, no sé si ustedes habrán escuchado que cuando yo quise entrar a la conciencia de Krishna, todavía no se había dividido ISKCON en los queridos maestros, pero ya estaban a punto de irse. Y cuando yo llegué al templo que estaba de presidente era Maharrama, el alemán, y él terminó volviéndose un gran engañador. Y por arreglos de Krishna, yo no me recibieron. O sea, me pusieron como las condiciones, me dijeron que para aceptarme en el templo tenía que asistir durante un mes todos los días a las conferencias. Y entonces me tocaba coger 2 buses, 4 buses diarios para ir y venir de la casa. Y no tenía cómo. Pero entonces los que me hablaron fueron unos muchachos que estaban ahí en el templo practicando, ¿no? Pero si yo hubiera mandado llamar a Maharrama, le cargaba el templo. Usted sabe que los devotos tienen cierta psicología y hacen preguntas y de acuerdo a las respuestas que uno dé, ellos determinan si lo dejan o no. Entonces yo estoy seguro que si yo lo hubiera mandado llamar a él y él me hubiera entrevistado, hubiera pasado la prueba y me hubiera quedado. Pero ¿para qué? Quedarme con un engañador que inició, se autodominó guru, inició incluso personas, las ponían en tremendos maratones y todo para su cuenta bancaria. Ese sí le sacó el jugo, ese sí explotó la conciencia que nada acá en Colombia. Entonces yo no, entonces yo simplemente me fui.
pero me fui pensando con la idea de trabajar, ahorrar dinero para tener con qué ir al templo y escuchar y llenar los requisitos que me exigían. Eso me tardó mucho tiempo. Yo creo que me tardó por lo menos 2 años, o cerca, sí, por ahí 2 años. Y como cuando volví, ya encontré nuevos devotos. Todavía no se habían hablado concretamente de la división, pero ya estaban más o menos divididos. Me encontré ya con Ribinado Canca, con el Trabajo Alarán, con Sebanista, con Rada Mudara, con muchos, ¿no? Muchos devotos de la vieja guardia. Y ahí conocí a Sri Narayan Maharaj. Y luego, yo no sé a quién conocería primero, si a Sri Narayan y luego a Guru Maharaj, o no me acuerdo a quién conocí primero. Pero ambos me parecieron muy excelentes Vaishnavas. Y, y entonces en el templo, en el nuevo templo, ya con los devotos de Dada, y como tenía dinero ya ahorrado, entonces podía estar yendo al templo todos los días. Y me vieron que iba tan seguido, tan seguido, tan seguido al templo que me recibieron en 15 días. Y a los 15 días me mandaron para Bárcena, perdón, a los 3 me mandaron para Bárcena. Y 3 meses después de estar en Bárcena me dieron la primera iniciación. Pues es una historia bonita, ¿no? Recordar esto, porque allá se hacían 2 fiestas al año, la de Janmashtami y la de Gopurnima. Fue después de que Sila Maharaj nos abandonó que se cambió el Gopurnima por, bueno, no sé, sí se sigue celebrando, pues, pero no en grande, ya es como local. Pero antes de que Sila Maharaj nos dejara, se hacía la de Gopurnima, se celebraba la de Gopurnima y la de Krishna también, ¿no? Entonces, para ese festival iban a haber iniciación. Entonces, Pascalita me dice, y querido Ramanuja, en esta fiesta van a haber iniciaciones. Entonces, hay 2 maestros. Usted debe elegir a ver con cuál de los dos se quiere iniciar. Pues de hecho, todos dos son gurus, pero pues usted no puede iniciar de los dos, sino de uno de los dos. Entonces me puse a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y a la larga, pues mi corazón me llevó a Sri Aryan Maharaj. No porque el Guru Maharaj me decía algo, sino el argumento que la mente me colocó fue que como Guru Maharaj viajaba tanto, casi no lo veía uno aquí en Colombia. En cambio, Sri Aryan lo veía uno seguido. Entonces dije, no, me hago iniciar de Sri Aryan Maharaj. Y entonces, ahí vamos en los cuatro temas de la esenciales de la vida devocional. El primero es, los libros son nuestra base. Segundo, los principios son nuestra utilidad. Tercero, la prédica es la esencia. Y cuarto, la pureza es la fuerza. Entonces, alguien que quiera avanzar, que quiere escapar del mundo material, él acepta las escrituras sagradas, acepta los consejos del guru, acepta los consejos del Diksha Guru, perdón, del Siksha Guru. Se deja guiar, mas no depende de su ego falso, porque el que tiene mucho ego falso se deja guiar, pero de su ego falso. Y entonces, ¿para qué sirve eso? Dejarse uno guiar del ego falso.
El ego falso nunca nos va a llevar nunca nos va a llevar a ninguna realización concluyente, conclusiva. Entonces, y renunciar al ego falso significa aceptar el principio de autoridad. Y si uno no acepta a unos, tiene que aceptar a otros, pero no puede vivir sin autoridad. Porque, como decía Silariyar Maharaj, nosotros somos almas condicionadas que adolecemos de 4 tipos de defectos. El primero es que caemos en ilusión. ¿Qué significa caer en ilusión? Pensar que somos el cuerpo. Segundo, que cometemos errores. Errar es humano. Y tercero, tenemos la tendencia a engañar. Y cuarto, que nuestros mismos sentidos son imperfectos. Entonces, con sentidos imperfectos no se le puede dar conocimiento perfecto a nadie. Por eso en el pasatiempo en el capítulo del Krishna de los Vedas personificados, allí se dice, comienza con un diálogo entre Parisi Maharaj y, y Sukadeva Goswami. Se le fue el sonido un poco, Maharaj, algo pasó. Entonces, allí el diálogo de ellos versaba en que cómo era posible que uno entendiera lo trascendental con sentidos materiales. Y Parisi Maharaj dijo, la mente es material, el sonido es material. Si la verdad está por encima de este mundo, ¿cómo podemos abordar lo trascendental? Entonces, en la explicación que da Sukadeva Goswami dice que Dios creó la inteligencia y creó la mente, pero que no creó a la entidad viviente. Entonces, en el estado liberado, el alma actúa como sirviente de Krishna, encontrándose en su posición original constitucional, mientras que cuando está identificado con el ego falso, entonces actúa de manera tal de que todo lo que haga, todo lo que piense, sienta y desee, todo lo que haga, va en contra de su verdadero bienestar. Entonces, ¿ustedes creen que por qué el señor Chaitanya y Bhaktivinoda Thakura inventaban la canción de Jib Jago, Gobrachanda Bole, Kotani Raya Maya, Pisachira Kole, Arkoto Kalgumaive, Kotani Raya Maya, Pisachira Kole. Ustedes saben, la traducción es despierta, alma dormida, despierta. Es el llamado de Gobrachandra. Ya no duermas en las faldas de la bruja Maya. Es uno en el vientre, le promete a Krishna que cuando salga de allá, que lo libere, que cuando salga le va a servir fielmente. Pero
según los Vedas, no hemos tenido millones ya de nacimientos y en cada nacimiento prometemos lo mismo y seguimos enredados en el mundo material. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido la palabra. Entonces, oh Señor, te voy a servir, dijiste al venir aquí, olvidando tu palabra, solo has servido a Maya. Entonces, ¿qué significa Maya? Maya es buscar lo que no vamos a encontrar. No, aquí no se puede usar la palabra lo que no se nos ha perdido porque de hecho sí se nos ha perdido algo. Solo es que lo buscamos en el lugar donde no está. Para poder encontrar lo que estamos buscando, que es la felicidad, tenemos que buscarla donde está. Y pues ella realmente se halla dentro de nuestro propio corazón. Por eso en el Chaitanya Charitamrita, lastimosamente no recuerdo el texto ni nada, pero si ustedes lo saben, sería bueno que lo citaran. Y también lo aborda Srila Sridhara Maharaj. Un quiromático le miró la mano a un hombre pobre y quedó asombrado y dijo, oh, tú pareces pobre, pero aquí en la línea de tu mano dice que debajo de tu casa hay un gran tesoro. Simplemente debes escarbar y lo, y lo obtendrás. Pero que no lo buscara por el lado del trabajo auditivo, porque por ahí no lo iba a encontrar. No lo buscara por el lado de la especulación mental, porque tampoco lo iba a encontrar. No lo buscara a través del yoga, porque tampoco lo iba a encontrar. Solo lo iba a encontrar si lo buscaba por el oriente. ¿Y cuál es el oriente? Por donde sale el sol. Y de cuál sol estamos hablando acá? Estamos hablando del sol de Krishna. Se dice que donde está el Señor es como si estuviera el sol, porque donde hay sol no hay oscuridad. Y donde hay oscuridad no puede estar presente el sol. Entonces, alguien que desee salir del mundo material no puede refugiarse en ningún momento en la oscuridad. Debe refugiarse siempre en la luz. ¿Y cuál es la diferencia entre la luz y la oscuridad? Pues hablando en términos como de analogía, moraleja. Oscuridad significa pensar o desear o actuar cosas donde Krishna no está en el centro. Y entonces eso son actividades totalmente negativas que nos van a alejar de Krishna. Entonces cuando alguien está influido por el ego falso va a sentir, va a pensar y va a desear en términos de su yo falso, de su ego. Pero el que despierta la conciencia, él va a sentir, va a pensar y va a desear todo centrado en Krishna. Entonces, por eso la facultad de la inteligencia y de la mente y los sentidos se pueden utilizar negativa o positivamente. Negativamente es utilizarlos para nuestro ego, para nuestro cuerpo, para tal. Y positivamente es utilizarlos para Krishna. Entonces, por eso se dice que el servicio devocional es el único que saca de raíz todos nuestros anartas. Incluso se compara
el servicio devocional al fuego. Se dice que si una semilla, se dice que si esterilizamos una semilla, o sea, al pasar una semilla por el fuego, la semilla queda esterilizada. Entonces, una semilla esterilizada, no hay posibilidad de que germine. O sea, nunca van a ser. Entonces, similarmente los anartas o los pecados que son eh, quemados por el servicio opcional, por el fuego del servicio opcional, no habrá posibilidad de que germinen. Entonces, por eso es que hemos visto personas que llegan con mucho entusiasmo y en el poco tiempo que están en el templo hacen cosas grandes, se hacen notar, pero de un momento a otro tiran la toalla o se dejan influenciar por Maya de una u otra manera. Y entonces, y Maya es tan pesada que a veces envuelve a una persona y le hace creer que está mejor que el devoto que está en el templo sirviendo. O sea, Maya es muy terrible, ¿no? Que alguien sea capaz de pensar así, que está mejor que, no, yo soy libre, en cambio ustedes lo están explotando allá, esto y lo otro, y eso inventan un montón de cuentos, ¿no? Entonces, bueno, mis queridos vainabas, si tienen algo, si alguien puede comentar algo al respecto, adelante. Maharaj, Hare Krishna, reverencias. Ya, Le Hare tengo Krishna. bueno, no, una pregunta y una afirmación a lo que usted está diciendo. Precisamente esta mañana estamos leyendo el Upaisambrita, estamos leyendo el verso número 1 apenas, y estaba leyendo eh, lo que Srila Prabhupada está diciendo acerca del verso número 1 del Upaisambrita. Y precisamente esta mañana salió en la lectura el verso que usted dice, es el verso del Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:31, y dice así: Ah, qué Krishna bueno. Suya, Krishna Suyasama, Maya Haya Andakara, Yahan Krishna, Tahan Nahi, Mayara Adhikara. Dice, Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Si el sol está presente, no hay lugar para la oscuridad. De igual manera, si Krishna está presente en la mente, no hay posibilidad de que la mente se agite por la influencia de Maya. Es un verso lindo para aprender, es sencillo. Y es el Madhya 22:31. Esa es la reafirmación de lo que usted estaba diciendo. Y la otra pregunta que le quiero hacer, que me dio curiosidad, cuando usted conoció la conciencia cristina, fue el Medellín, y ahí estaba Maharrama, pero ¿en qué templo estaba? ¿Al frente en el poblado? En Pilarí, en Robledo, en Pilarica 2. Ah, ya no estaban en el poblado, porque cuando yo llegué a Medellín en el 80, estaba el templo en el poblado, al frente de un supermercado grande, que hoy en día es grande, cerca del aeropuerto, por la calle principal que da a la iglesia allá arriba, en el poblado, pero ya era en otro sitio entonces. Y se habían pasado ya. Ah, ok, Maras. ¿Y cuál era el otro comentario? No, no, el otro era pues decirle que el verso que usted estaba diciendo, de que lo Ah, ya. buscáramos, pero precisamente me acordé que esta mañana lo nombramos ese verso y lo tenía aquí en el otro teléfono, entonces lo busqué y ahí está. Krishna Surya Sama Maya Haya Andakara Yahan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. Ese es el Madhya 22:31. Es un verso sencillo de 2 líneas y es fácil de aprender. Es lindo. Qué, qué bonito. Bueno, entonces vamos a leer el texto 25. Los oídos de los demás se llenaron con la expansión de las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios. Mediante el servicio opcional se puede alcanzar fácilmente el apego a la
verdad absoluta, trascendental. Es como un reparto del verso. Harer, Muhus, Tapara, Karma, Puram, Guna, Vida, Nenam, Vishri, Bama, Nayam, Bhaktyahi, Asangha, Asati, Anadmani, Syam, Nirgune, Brahmani, Chanjasa, Ratiha. Traducción. Dice, el devoto debe cultivar gradualmente la práctica del servicio devocional, escuchando constantemente las cualidades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios. Estas prácticas son como adornos para los oídos de los devotos. Al prestar servicio devocional y trascender las cualidades materiales, uno puede fijarse fácilmente en la trascendencia, en la suprema personalidad de Dios. Otro verso muy maravilloso. Adelante, Prado, con el significado. Perdón, O, Maharaj. Un momentico. Es el siguiente, ¿cierto? sí, al 25. Ok. Ok, el significado. Ok. Ok, no es muy largo, porque ya falta poco. Ok, aquí el significado que este verso da su vida gracia hace Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada. Este versículo se menciona especialmente para fundamentar el proceso devocional de escuchar el tema tratado. Un devoto no desea escuchar nada que no sea sobre actividades espirituales o los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Podemos aumentar nuestra propensión al servicio devocional escuchando el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam de almas iluminadas. Cuando más escuchamos de almas iluminadas, más progresamos en nuestra vida devocional. Cuanto más progresamos en la vida devocional, más nos desapegamos del mundo material. Cuanto más nos desapegamos del mundo material, como aconseja el señor Chaitanya Mahaprabhu, mayor es nuestro apego a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, un devoto que realmente desea progresar en el servicio devocional y regresar a casa de vuelta a Dios, debe perder el interés en el disfrute de los sentidos y en asociarse con personas que buscan dinero y gratificación sensorial. Este es el consejo del señor Chaitanya Mahaprabhu. Dice así: Niskin Chanasya Bhagavat Vayanom Muktasya Param Param Jigamisor Babas Sagarasya Sandarsanam Visajinam Atayositam Ha Hanta Hanta Visha Bhakshanatopi Asadu. Chaitanya Madhya 11.8. Chaitanya Charitamrita Madhya 11.8. La palabra Brahmani empleado en este verso es objeto de comentarios por parte de los impersonalistas o recitadores profesionales del Bhagavatam, quienes principalmente defienden el sistema de castas basado en el derecho de nacimiento demoníaco. Afirman que Brahmani significa el Brahman impersonal. Sin embargo, no pueden llegar a esta conclusión a la luz del contexto de las palabras Bhaktya y Guna Vida Nena. Según los impersonalistas, el Brahman impersonal carece de cualidades trascendentales. Por lo tanto, debemos entender que Brahmani significa en la suprema, en, que Brahmani significa en la suprema personalidad de Dios. Krishna es la suprema personalidad de Dios, como lo admite Arjuna en el Bhagavad Gita. Por consiguiente, donde quiera que se utilice la palabra Brahma debe referirse a Krishna, no al resplandor del Brahman impersonal.
Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan Iti, Sadhyate. Bhagavad Gita 1.2.11. Brahman, Paramatma y Bhagavan pueden considerarse en su totalidad como Brahman, pero cuando se hace diferencia en las palabras Bhakti o recuerdo de las cualidades trascendentales, esto indica la suprema personalidad de Dios, no el Brahman impersonal. Cuando dije arriba, ese verso es ese es del Bhagavatam, no es Bhagavad Gita. Yo me confundí, es Bhagavatam 1.2.11, es un verso que leímos ayer en la mañana acerca de la sustancia total que es Brahman, Paramatma y Bhagavan. Ah, sí, vuélvelo poniendo ahí, mientras yo ya estoy aquí. Ya Nitai, llegó. Nitai. Jai Nitai, Haribol, Haribol. Jai Radhe. ¿Cómo están, devotos? ¿Se escucha? Todo perfecto. Un momentico, vamos a Maharaj, vamos a despedir a Maharaj, que Maharaj diga sus últimas palabras, disculpen, un Jai, segundo. Gaurari, Gaurari, Gaurari. Tirta Maharaj, Hare Krishna. ¿Salió Tirta Maharaj? Tirta Maharaj, Hare Krishna, ¿nos escuchas? Parece que se le desconectó el micrófono o la señal a Tirta Maharaj. Qué pena, pues queríamos, dio una clase muy linda y pues queríamos simplemente pues despedirnos de él con etiqueta, ¿no?